Bueno, hoy vamos a hablar de por qué Marcela no puede pronunciar chapas, sino que tiene que pronunciar chapas. Bueno, tú tampoco lo dijiste bien, ¿eh? Es que ¿Por qué Marcela no puede decir chapas? No, a ver, es que en TikTok, y sí soy una seño, lo acepto, soy una seño, sí soy escritora, lo que pasa es que, no sé, dices que yo hablo muy fresa. No sé, Sí, yo la verdad hablo no tengo muy todos los fresa, códigos. pero así, no sé, así hablo, que es Chiapas. Queda corregido ese TikTok, por favor. Fue un comentario de TikTok corrigiendo a Marcela porque no decía chapas. Chiapas. A esa persona no le vamos a dar su carta natal, ni astrológica. Ni astrológica. Si nos escriben guía, estamos regalando cartas astrológicas y numerológicas. Marce, hoy estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque por primera vez me pude hacer un peinado diferente al que me venía haciendo. Para los que no están viendo y están solo oyendo el podcast, yo el año pasado estuve en quimioterapia y perdí como el 60% de mi pelo. Y bueno, fue muy traumático, sí, entre otras cosas. Pero llevaba con un peinado de mierda, marica, un año entero cogiéndome, si me han visto en los otros podcasts, cogiéndome con moñitos porque tenía 1000 crecimientos. Y el día de hoy por fin pude hacerme un peinado que era diferente a lo que me llevo peinando en los últimos capítulos. Espectacular, marica. Ay, yo sé, pero ¿sabes qué pasa después de las quimioterapias? Te sale más pelo. ¿No sientes que a mí me salió muchísimo más pelo después? No sé, yo me estoy echando de todo, o sea, de verdad, me falta echarme, no sé. Pero me gustó mucho tu peinado. Semen de salmón en el pelo. Algo así, me falta echarme para. Me gusta mucho tu peinado. Ay, Déjame decirte gracias. que desde que llegué yo en la bici con Lua, dije, ay, algo se hizo esta sí. marica. Sí, sí, la verdad que sí, gracias, huevón. Y está creciendo. Está creciendo, entonces estoy muy feliz por eso. Pero bueno, el capítulo de hoy, más allá del chapas y de mi pelo, el episodio, perdón. No te van a corregir. Ay, perdón que me van a corregir. Para mí son capítulos de novela esto. Cada capítulo es una novela, no mentiras. Entonces, hoy vamos a hablar de vidas pasadas, pero antes de hablar de vidas pasadas, yo quiero hablar de las vidas que hemos tenido en esta vida, porque yo he sido muchas Tatianas, no sé tú. Yo he sido muchas Marcelas. Yo creo que, si pudiera decir, yo creo que he tenido como 40 vidas en esta. Bueno, sí, tenemos 40 años, 45 años cada una. O sea, un año por vida. Sí, más o menos. Yo hay veces como que me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué ha sido la vida más distante que yo he tenido de mi vida actualmente? Yo tuve una época en la que, por ejemplo, tomaba fotos en un centro comercial. Entonces, yo tomaba la foto a la distancia con zoom a una mamá que venía de su hijo y cuando ella pasaba por enfrente mío, veía la foto de su hijo y quedaba matada porque su hijo salía divino, porque soy una gran fotógrafa, claramente. ¿Cuántos años tenías? Creo que tenía unos 24 años. Y después yo le imprimía para que se lo llevara en un mug, en una taza o en un llavero. Eso fue, yo pienso en esa Tatiana y digo, esa fue Tatiana de otra vida, y pasaba todo mi día en un centro comercial vendiendo. Lo más loco del centro comercial es que todos los días ponían el mismo CD, en esa época había CD, perdón, y yo ya me sabía todo el orden de las canciones. Yo digo, puta, de verdad, esa era otra Tatiana, ¿no? Y fue otro momento de mi vida. No sé si tú también has tenido ese tipo de vidas que ya son como, wow, estoy muy distante de todo eso, pero a mí haber vivido eso. Sí, hubo una época que yo era demasiado ingenua y creo que cuando eres joven todo se te hace fácil, ¿no? Como, ¿por qué te fuiste me fui a vivir a Seattle con el tóxico? Si has escuchado este episodio, hemos hablado también de parejas tóxicas. Entonces, bueno, yo estuve con mi tóxico como 7 años y como que dijo, ¿sabes qué? Me quiero ir a vivir a Seattle porque tengo amigos allá. Yo ya no voy a decir países ni ciudades porque ya me da miedo. Seattle, Washington. Okay. Entonces, ¿por qué no? Ahí va Marcela a seguir al güey. Pues yo no. Sin pensarlo, obviamente. Sin pensarlo, pues me fui de mojada. O sea, sí entré con mi visa de turista, pero pues mi plan era quedarme ahí en Estados Unidos. Para mí se me hizo fácil.
Y pues ya a la hora de estar allá y pues yo siempre muy acostumbrada como pues a trabajar, generar mi dinero y así, él se metió a la construcción y yo me metí a limpiar casas. Wow. Yo me metí a limpiar casas, entonces pues yo agarraba mi ropita y pues ¿Y me limpiabas iba casas como de que gente gigantes, gigantes? sí, como de los ricos de allá. Güey, yo tengo una amiga que estábamos en un picnic una vez y contó que ella también hacía eso en Nueva York y que le limpió la casa a Kim Kardashian. Ah, no, yo no llegué a Pero Kim que queridísima Kardashian. la Kim, que queridísima la Kim, eso sí dijo, que muy querida, la vio una vez, dos veces, pero que queridísima. Pero bueno, entonces tú limpiabas casas y Sí, baños, todo. baños, todo así, pelos, cepillos, todo. Y pues sí, era como una época muy surreal, como que ahora lo pienso y digo, ok, o sea, a mí ya nadie me cuenta nada. O sea, sí es muy pesado la gente de servicio, la verdad, mis respetos, es un trabajo súper, súper pesado. Pero pues así me ganaba yo mi dinerito. Claro, yo también tuve otra vida en la que fui mesera y amé ser mesera. O sea, era como me echaron de par de sitios, pues porque hay veces no cogía mal las órdenes, porque cuando tienes una mesa de 10 personas y la abuela dice y el primo y no sé qué, y nada, y cogía mal la orden y bueno, realmente la gente rota muchísimo en ese tipo de trabajos, pero a mí me gustó mucho ser mesera, ¿sabes? Yo lo volvería a hacer Sí sin te problema. imagino perfecta Claro, de entonces, mesera, así, que, porque que, eres que, muy simpática. sí, como que no, que aquí, que no sé qué, que nada, y me gustaba mucho hablar con la gente, ¿sabes? Había algo muy bonito, era como que siempre al restaurante en el que yo trabajaba había un viejito y hablábamos del clima, pero iba todos los días y me dejaba como el 40% de propina, básicamente, Wow. pero a mí me encantaba, yo creo que era el highlight de su día, como lo más importante de su día, ir a hacer café y hablar conmigo. Lo único es que me daban comida gratis y entonces obviamente me comía todos los postres, o sea, me subí como 10 kilos Oye, siendo pero también mesera. es muy pesado, ¿no? O sea, es todo el día estar Es parado. todo el día estar parado, pero es muy dinámico, ¿sabes? Yo creo que yo soy más una persona de ese estilo que estar en un centro comercial esperando. En el centro comercial me divertía porque hacía zoom y tomaba fotos y era chistoso, pero también en ese centro comercial maquillé personas. Sí. Ahora que dices, eso, yo también trabajé, cuando me fui es que sí, en Seattle tuve trabajé en Forever 21. Ajá, Bueno, todavía vendiendo existe, ¿no? ropa, Esa sí. cadena, ajá. Entonces, pues yo como no tenía, no tenía visa de trabajo, me dijeron, no, pues con este Social Security que usan de Estados Unidos, pero era falso, Ah, era falso. Entonces, wow, que no te oiga Trump. con eso entré te estoy diciendo, esto fue hace, no sé, 20 años. Me fui a trabajar a Forever 21 y yo así, pues sí me gustaba, era muy, o sea, acomodaba la ropa, atendía a los ¿Y te daban descuento? clientes, me daban descuento. La verdad es que trabajé muy poquito porque una vez sí llegó mi jefe y me dijo, oye Marcela, es que fíjate que tenemos un tema con tu Social Social Security. Security. Y yo, sí, no, pues sí, como que no aparece. Y le dije, ay, qué raro. No es la primera vez que me pasa esto, lo tengo que revisar, estoy enojada, ya sabes, yo así indignada de, es que no es la primera vez que me pasa. De Y colmo. agarré ¿Cómo mis estos cosas es? y corrí. Agarré el camión ¿Cómo y estos mexicanos se roban no, mi Social Security? No regresé Claro, al qué trabajo nunca. susto. Y, o sea, yo, bueno, para no hacer el cuento largo, yo me regresé de Seattle a los 4 meses porque obviamente no aguanté, o sea, no era físicamente imposible y económicamente también. Entonces yo me regresé y me mandaron mi cheque. Ay, Yo qué allá vivía bueno. con una conocida, porque no es amiga, era amiga del tóxico, y me habló y me dijo, oye Marcela, te llegó un cheque por $150 de Forever 21 No, pues, de qué tu paga, porque bueno. Y en tenía yo. esa época era un chingo de lana. Sí. Mira, otra vida que yo tuve en esta vida fue la vez que me metieron a la cárcel. Ok, elabora. Elabora, como si fuera Elabora, ChatGPT. Hazme elabora. esta misma frase, pero ahora elabora. Eh, en esa vida, yo estaba entrando a un museo y tenía un spray de pimienta. Y
La persona que estaba de seguridad de ese museo había trabajado en Estados Unidos como militar y, y mi spray de pimienta decía US Navy. Yo lo había comprado en Bogotá, en el centro de Bogotá X. Y, y cuando lo vio me dijo, ¿tú tienes permiso para llevar esto? Y yo le dije, no, no tengo permiso. Y el güey me dijo, espérate aquí, de repente, esposada, así, esposada, salgo del museo, le digo a mi amiga que iba con el museo, yo tráeme mi pasaporte. Me meten en la, como si fuera, me meten en No. en ¿El la, cuartito? no, sí, pues en el cuartito, obviamente. Y bueno, me metieron en una celda con un urinal ahí y me dieron un periódico para que me leyera y yo obviamente estaba en crisis, obviamente llorando, no, extradítenme. No, pues colombiano en la cárcel, ¿Pero en dónde fue esto eso? fue en Inglaterra. Y entonces finalmente salí como al otro día, me tocó dormir ahí en la celda. Y pues en realidad ya hay que tener un permiso para usar. Y yo dije, no, pues esto me lo dio mi papá, soy una mujer sola viajando. Pero sí, en otra vida estuve en la cárcel en Inglaterra. Wow, no, no, es que sí, cuando ya te pones a ver todo lo que hemos hecho, como que muchas veces también minimizamos, ¿no? Como que Sí, toda la cantidad de experiencias que nos llevamos a lo largo de la vida en los lugares que hemos estado, ¿no? Tú has vivido también en muchos otros países, ¿no? Que luego me cuentas, no, es que cuando vivía en Nueva York, ¿no? sí, 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 Cuando viví en también. Nueva York, cuando viví en Colombia, cuando viví en, o sea, y es como, ¿a qué hora hiciste todo eso? Marica, somos Forever 43, 44, Por 45, favor. Forever 44, Sí, no, básicamente. no, 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 y todo, o sea, desde, o sea, como tu manera de relacionarte, tus amigas, tus, exnovios, también dices, ¿cómo pude haber andado yo con este espécimen? O Marica, no, totalmente, totalmente. Yo tuve novio metalero en otra vida. En otra vida tuve novio metal. Yo nunca fui metalera, yo fui en realidad muy hippie, muy The Doors. The Doors me poseía, ¿no? Entonces yo andaba así con gabardinas y las gafas así. De hecho, hasta hace poco un amigo reveló un rollo espectacular y salgo yo con unas gafas así, una Jim Morrison. pañoleta. Sí, Jim Morrison, era la novia de Jim Morrison, así en persona, sin ningún talento para cantar ni para escribir poesía. Claro que Jim Morrison tampoco es que fuera muy talentoso escribiendo poesía. Pero sí, en esa época fui novia de un metalero. Wow, pues yo también en otra época de mi vida fui emo. ¿Verdad? Yo no, yo todavía, yo quiero ver fotos de esa época, por favor. Es Pero era algo, una emo muy cool. no sé cómo es un emo muy cool. No sé si Yo en mi existen. cabeza sí. Metaleros cool sí existen, pero emos no sé. Yo en mi cabeza era. Es que era entre como metalera y alternativa. O sea, porque me gustaba mucho el rock. A Claro. la fecha me sigue gustando mucho el rock, ¿no? Nada más que. No sé si te pasa, pero en esta vida de ahorita ya, cuando estoy trabajando, siempre ponía así como que a Limp Bizkit o Korn. Y ahorita pongo eso y o sea, me ponen los pelos de punta. Sí, yo amaba Nirvana, Sí, me aguanto el Nirvana. unplug de Nirvana, pero el resto sí me parece súper, súper pesado. Yo Pearl también, Jam. Pearl Jam. Yo también en otra vida recogí cables, por ejemplo. Yo estudié cine y trabajaba en quería trabajar en una productora, ¿no? Pero el único trabajo que había no era en una productora, sino era en un lugar donde rentaban las cámaras para las producciones y el único trabajo que había era levantar cables. Miren, ya estoy hablando mal. Estoy hablando, levantar cables y era así yo como con un cable aquí así gigante en el hombro y después salíamos con la gente que ponía el trípode, la iluminación, era mi parche, eran mis amigos, o sea, íbamos a comer empanada con ají y parchábamos en los rodajes, pero fue súper interesante porque pues aprendí de cámaras, aprendí a ver, en esta época no era todo tan digital, sino eran estas cámaras de 35 milímetros y todo era como demasiado novedoso, pero fue una súper experiencia, la verdad que fue una buena inversión en ese mundo. Ah, mira, interesante. Yo creo que edecán, fíjate. Yo en mi Ay, cabeza quería ser modelo. Entonces, wow. bueno, una vez salí en la revista Tú, pero sí, me acuerdo que o sea, como que yo quería empezar ya a generar mi dinero y yo dije, bueno, pues de qué manera
en lo que estudio y trabajo, pues bueno, voy a aplicar para ser edecán y me llevaban a las expos de las sex shops, entonces me ponían No mini mames. falditas, como de cuadritos y las calcetas hasta acá y dos colitas. O sea, medio otaku. Cuando otaku no estaba de moda, tú ya No, eras otaku. entonces no estaba de moda. Pero sí, yo ahí andaba en las expos o en la expo publicidad, ya sabes. Entonces, Claro, y me gustaba mucho. Era pesado también porque estaba el día todo el parado, día parado. tacones. Uf, no, lo de los tacones sí No, me lo de los parece tacones sí satónico. nunca me gustó. Sí, Yo ya mira, puro no, yo tenis. también dejé los tacones. Pero bueno, y hablando también de vidas pasadas, ya de verdad pasadas, no de vidas pasadas en esta vida, Marce, a mí me gustaría saber qué dice la numerología de las vidas pasadas. La numerología en vidas pasadas, digamos que es el cuarto cuadrante, ¿no? Y entonces, ¿cómo se saca tu número de vida pasada? Tienes que sumar únicamente la fecha de tu año. Entonces, yo soy 1983. Entonces, 1 más Nueve, 8, ajá, 9. 1 más 9 más 8 más 3. Sí. Y ese número, Espérate, saco ChatGPT porque no pude hacerla. No, y mentira. ese número lo No vas a, sé. es que nos quitaron los celulares. Y ese número lo vas a reducir a un solo dígito y yo sé perfectamente Que que yo tú soy eres 3. 3 Sí. porque a ti ya te O hizo. sea, era 30. Sí, sí, sí. Sí, tú eres 33 en esta vida, pero en vidas pasadas 3. O sea, tienes muchos 3. Y eso quiere decir que has tenido que relacionarte mucho con tu demonio divino. O sea, muchas Mi veces demonio divino, que es ajá, como esa. que cedes mucho tu poder. O sea, como que ese demonio es como, ok, sé que esto está mal, pero de todas formas lo voy a hacer y tendías mucho como al victimismo y eso es algo que has tenido que estar trabajando a lo largo de estas vidas. Creo que ya lo tienes bastante trabajado, pero el 3 es eso, es como encontrar tu poder, es poder equilibrarlo, que tú seas como que reconozcas la creatividad que tienes en ti, ¿no? Porque muchas veces también tiendes como a no reconocer que eres una persona creativa o que eres o sea, como que Sí. siento que eso es lo que, y el 3 es eso, el 3 es alegría, el 3 es O creatividad, sea, es tengo que ser más comunicación, 3. mucho más comunicación, Tatiana. Creo que tú en esta vida algo que tienes que hacer es, y lo estás haciendo ahorita en el podcast, es comunicar. Entonces, Pues bueno, estudié cine, pero sí, estudiaste cine. sí. Em, Me parece, la verdad que me parece súper interesante, aunque tú dices que sí, ya lo he trabajado, me pasa que entre más crezco, menos y más terapias hago, menos trabajada me siento. Y eso es ¿Sabes? ceder tu poder un poco. Sí, sí, también puede ser eso, pero lo voy a tener súper en cuenta. En la astrología también se pueden ver las vidas pasadas. Ok. Entonces, en la carta astral de todos, ¿no? La Ajá. carta astral de todos ustedes, hay algo que se llama el nodo norte y el nodo sur. Entonces, el nodo sur te habla de tu vida pasada, de dónde vienes, y el nodo norte te va a decir hacia dónde vas. Entonces, es súper interesante porque hay que ver en qué casas lo tienen, ¿no? Es un poco más, no complicado de ver, pero a ver si te tienes que tener, o cómo sé eso. No, entras a astro.com y Ah, ok, buscas, ok. sí, no, ahí Más sale. fácil, yo sí pero ¿cómo? Entras a astro.com, pones tu fecha de nacimiento, y ahí sale en Ujú. qué casa. El nodo norte es como si fuera un leoncito, como el signo del Leo, es parecido. Y el nodo sur es el mismo, pero al contrario, o así, algo así. Y lo buscan, nodo norte, nodo sur, y lo ponen en Gemini o lo que sea, y ponen la casa y el signo en el que está. Entonces, digamos que el nodo sur, que es de donde vienes, es como lo que te queda cómodo, ¿cierto? Como yo estoy cómoda con esto. Son como las cosas que yo ya sé hacer como de memoria, ¿sabes? Esto yo lo hago en 5 minutos, ¿no? Ok. Y el nodo sur y el nodo norte es lo incómodo, lo nuevo, y es hacia dónde te está llevando tu destino. Entonces es muy importante ver esto en la carta astral, porque aparte de ver sol, luna, lo que sea, esto sí es como una gran directriz de la carta astral, como la parte donde si ves una brújula es el norte. ¿No? Es el norte por donde tú tienes que ir. Entonces es una información muy importante para la vida de todos. En tu caso, Marcela María, Dime.
Marcela tiene el nodo norte en Leo en casa 8. Entonces, eso habla como que tú vienes de una, y esto sí, yo me he dado cuenta de esto un poco, como que tú vienes como de ser medio introvertida y la vida te ha estado empujando a ser más extrovertida y tú misma te estás empujando siempre a ser más extrovertida. ¿Por qué? Porque sales del nodo sur en Acuario, perdón, el el nodo sur en Acuario al nodo norte en Leo. Y sobre todo que lo tienes en casa 8, que es aún más interesante, Bueno, que habla de... es abundancia, es logro económico, liderazgo. Claro, pero la casa 8 en astrología es cómo comunicas lo oculto. Y pues aquí estamos en este podcast comunicando lo oculto. Entonces viniste a dejar de esconderte y ahora a brillar hablando de lo invisible. Entonces digamos que ese sería un poco mi propósito. Sí. ¿Se conecta con el propósito? Sí, exacto. O sea, el nodo, justamente el nodo norte, apunta al norte, digamos por decirlo así, y te ayuda a saber cuál es tu propósito. Ok, yo creo que estas herramientas se las deberían ya dar a los niños. En el colegio, ¿no? Sí. Sí, porque te pueden ir aspectando para qué eres bueno, ¿no? O cuáles son tus habilidades o qué es lo que vienes como que a trabajar, ¿no? Y para justo, creo que ese sería el don, o sea, no, o sea, en numerología ese sería el don, ¿no? Para lo que eres bueno, para lo que eres nato. Claro. Creo que tú eras 4, no recuerdo. Pero, o sea, por ejemplo, yo en Don soy 9 y tengo esa justo sensibilidad, soy demasiado unitaria, súper sensible, leo entre líneas, muy idealista. Aquí también sales, muy idealista también, muy conservador, pero la idea es que brilles, o sea, tienes que irte más hacia el Leo, y tú que estás al lado de un Leo, ¿no? Como no, sobre todo de clases. A creer en tu parecer, a profundizar en tus opiniones. ¿No te das cuenta que los leos son súper profundos en sus opiniones? Son opinionated. Exacto, tú tienes que, ese es tu norte también, profundizar en tus opiniones también y hacerte decir, bueno, esto es lo que yo creo y sobre esta verdad me siento, ¿no? Sí, eso me falta, fíjate. O sea, como que a veces como que me lo guardo, como que digo, ay, ya piensa lo que creas, yo. No, a pelear. Versión. Ay, no. Bueno, estás rodeada de un Leo y un Escorpio, así que si no terminas opinando en este team, no sé hacia dónde vas. Insoportables cuando tú y Memo se ponen a hablar y yo nada más peloteo la... Ajá. Pero no te Mari, es muy loco, te pusieron al lado un esposo Leo. Es para que aprendas hacia dónde tienes que ir. Yo soy Virgo. No. Pero bueno, y ahorita entonces vamos a tener a nuestra invitada. ¡Qué emoción! ¿Ya tienes tus preguntas? Esas sí son las vidas pasadas. Sí, ella es facilitadora, yo ya tengo mis preguntas, tengo mucha curiosidad. Entonces, pues vamos a llamar ya a la invitada. De una. Bienvenidos a Maldito Diario Cósmico. Hoy tenemos una invitada súper especial. Julie, bienvenida al podcast. Hola, gracias. Bueno, Julie es experta, y tú ya nos dirás cuál es el título completo, en vidas pasadas. ¿Qué opinas de ese tema, Marce? Me llama mucho la atención. Me imagino que muchas veces no sé si les ha pasado que como que conoces a alguien nuevo y sientes que ya lo conocías. O sea, como que dices, se me hace, tu cara es familiar, no sé si te conozco de otras vidas, como que es lo que me imagino. Sí, claro, eso pasa. En el amor, ¿sabes? En el amor también dices, ay, siento que conozco a mi esposo, a mi novia de vidas pasadas. Mi alma o en lugares también, en lugares que dices, yo aquí ya estuve, ¿no? Claro. Olores. También, olores. Pero, Juli, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste a esto, cómo llegaron las vidas pasadas a tu vida actual. Bueno, yo tengo más o menos voy a cumplir 30 años practicando regresiones a vidas pasadas. Y comencé con esto porque buscando qué seguía después de la muerte, tomé un curso de tanatología y quería reconectar con mi papá que había fallecido. Entonces buscaba y encontré esto de las vidas pasadas. Un día, después de esta búsqueda, encontré a 2 maestros
uno que había trabajado en la NASA y el otro es un médico. Y entonces ellos dieron un curso de vidas pasadas y cuando la primera clase yo dije, yo tengo que hacer esto. Yo soy de aquí y no se van a deshacer de mí tan Esto fácil. es lo mío. Y es lo mío, me emociona muchísimo este tema de las vidas pasadas. Y pues ahí fue el encontrar que hay algo después de las vidas pasadas. Entonces estuve con el doctor con el que estuve, pues ahora sí que podría decirse que, bueno, practicando, no trabajando literalmente, pero practicando. Y estuve de aprendiz como 6 años. Wow. Ajá, y no me atrevía yo a hacerlo públicamente. Agarraba a mis sobrinas, sobre todo sobrinas, a mis amigas y les decía, te puedo hacer una regresión, pero no me atrevía a hacerlo Yo al tengo una público. pregunta para ti, Yuri, porque Ajá, muchas veces entra nuestro propio miedo y nosotros somos las que nos ponemos ese mismo juicio, ¿no? De ajá, él, es que todavía no estoy lo suficientemente preparada. Em, Conozco, de hecho, sí, muchas mujeres que están como en este encuentro como espiritual, ¿no? Con claro. diferentes herramientas. Y de cuándo pasas del punto en el que, ok, ahora sí ya estoy lista. Yo creo que eso no llega. Más bien yo siento que tú tienes que Ajá, lanzarte, ¿no? Como sí, que, yo como no estudié medicina ni soy psicóloga, entonces no me atrevía. Entonces, un evento suscitó que empezara yo a hacerlo por mi cuenta, en que no llegó mi maestro y tuve que atender yo a la paciente, y entonces resulta que era una paciente constante que iba cada semana, y después de que mi maestro no llegó a la cita, le hice yo la terapia de regresión y ya no regresó. Y entonces mi maestro me decía, ¿qué le hiciste? Y yo decía, no, no le hice nada. No le hice nada. Bueno, resulta que pasaron las semanas y las semanas y como a los 3 meses regresó y antes era una mujer triste, deprimida, decaída, etcétera. Y ese día que regresó a vernos era deslumbrante, despampanante. Y dijo mi maestro, ¿qué le hiciste? Y le dije, no, no le hice nada, pero ¿qué cambió que le he hecho tantas terapias y tú con una? Le dije, pues le hablé como mujer, yo creo que fue eso, ¿no? Y entonces ahí él me dijo, vamos a certificarnos los dos, nos certificamos con una asociación canadiense y a partir de ahí ya me dio confianza y lo empecé a hacer. Pero lo que tú preguntas es que ahorita mucha gente vivimos en la época light, ¿no? Y todo el mundo quiere aprender rápido y querer hacerlo rápido. Y la práctica, vean, yo tengo 30 años y he estudiado en el transcurso de ese tiempo muchísimas otras cosas que se ligan un poco al tema de vidas pasadas porque te tienes que preparar en el tema de alguna enfermedad que traiga la gente, por qué se genera la enfermedad, y si sale en el tema de la regresión, también el tema astrológico, los signos intervienen mucho. Entonces, bueno, me empecé a preparar de otras cosas, pero pues lo mío desde el inicio era esto, ¿no? digamos que como que tú solita fuiste haciendo tu propia metodología también, ¿no? Eso me Sí, parece muy interesante porque estudiaste todo esto, pero a la vez tú te llamaban a la atención otras herramientas que fuiste. Entonces, creo que eso es algo muy bonito, que sí. tú tengas tu propia metodología. Sí, tenía que seguir un protocolo en las terapias, lo sigo de hecho, pero sí le vas metiendo de tu cosecha, o sea, de lo que tú sabes, de lo que te late, es lo que comentábamos hace rato del tema de las enfermedades, que pensar que se causan por un origen que tú misma te has provocado o de tu misma familia, del karma familiar, ¿no? De lo que trae la familia. Claro, Ujú. digamos que hay como capas espirituales, hay capas Sí, físicas que hay que irlas a ver con un doctor, pero claro. en este podcast siempre vemos el 360 grados de todos los estados de la mente, del ser de la persona. Y digamos que, Juli, una pregunta. Cuando tú comenzaste a hacer esto, ¿en qué punto
tú te das cuenta que la gente, o sea, que la gente se está imaginando las cosas y lo que te está diciendo es algo que se imagina, o en qué punto se vuelve real. Porque pues todos podemos, ¿sabes? Como cerrar los ojos y empezar a decir, bueno, yo estoy viendo ta, 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 o sea, ¿en qué punto tú dices, oye, esto es verdad? Claro, lo que pasa es que todos tenemos como imaginaciones y sueños y podemos decir, ay, sí, porque tú misma cuando te hacen la regresión, dices, no, hombre, ¿de dónde me saqué todo esto? ¿Dónde lo inventé? Y sabes que hay cosas que pudiste haber dicho que no vienen de ningún lado, o sea, que tú crees que no las has visto, ni vivido, ni escuchado, ni nada. Hay corrientes que dicen que la mente es tan potente que pudiste haberlas escuchado como en el trasfondo o en alguna situación en tu vida y que tu mente las trae a ese momento y crees que las estás imaginando o viendo, pero las estás imaginando. Pero una regresión que hice que es clarísimo que lo vive la persona es cuando usas tus 5 sentidos. O sea, cuando saboreas, cuando sientes temperaturas, el tacto, sientes texturas, te sientes físicamente en el lugar, escuchas, te llaman por tu nombre, te empiezan a llegar fechas. Y además de eso, de que esta persona que empezó a usar sus 5 sentidos o se reflejaron los 5 sentidos en la regresión, por ejemplo, otra vez hice una regresión, o bueno, muchas veces he hecho algunas regresiones en las que la persona sale a investigar, porque dan fechas, dan nombres y sí han estado en temas históricos, ¿no? Y luego te escriben así de, Y luego "Oye, sí. ya sé por qué. Sí, sale. De Ujú, hecho, salen a algunas cosas. mi suegra le pasó que cuando, digo, yo no sé si esto sea cliché o no sea cliché, porque todos queremos ser de, no sé, Ah, Egipto. sí, claro. Cleopatra. Cleopatra, es que yo cuando llegué a Egipto, Nefertiti. yo Ujú. Sí, eso. siento que ya. ¿Sabes a mí dónde me pasó eso? Yo en Mérida. Ajá. O sea, yo la primera vez que pisé Mérida, sí fue así como, ¿qué es este lugar? O sea, no Egipto, no este Dubái, no, en Mérida, Ajá. que es un lugar hermoso y le ha agarrado tanto cariño a ese lugar, o sea, lo siento tan familiar. Ujú. Pues Sí. puede No ser sé. relacionado a eso, que uno lo Sí, soy maya. claro. A mí me pasó con Praga. Yo fui a Praga y ese viaje lo hice sola. Y cuando entré a la habitación que me tocó y era como que daba, era un balcón triangular que daba a dos entrecalles. Y cuando me asomé por el balcón decía, yo ya he estado aquí, lo sentía. Y al día siguiente que voy al Panteón Judío, me puse a llorar en la puerta. Es una puerta chiquitita y todas las tumbas ahí chuecas. Y desde afuera yo me puse a llorar y dije, ¿qué me está pasando? O sea, primero la noche anterior en el balcón y las calles me vibraba muchísimo. Y luego me puse a llorar en el panteón y decía, ¿por qué me pasa esto? Entonces, ¿Y ya te habías hecho una regresión no, antes de no, esa época? sobre ese tema, no. Y lo lograste confirmar después. No lo confirmé. Mi hija siempre dice que tengo cara de judía, pero a lo mejor, pero no. Lo que decía es que sí me he hecho algunas regresiones y quisiera hacerme más, pero pues no he tenido quien me las haga. Y tú, por ejemplo, le has hecho regresiones a tu hija. No quiere, Ok. no quiere. Y te Le da a miedo. mí también me pasa. Y Juli, cuéntanos una regresión, una experiencia que tú hayas tenido de todas las cientos que has hecho. ¿Cuál ha sido una de las que más te ha impactado? Es que hay muchísimas que me han impactado. Hay unas que son clarísimas, hay otras que yo también he podido como ver. Como que no sabes cómo pasa, pero de repente si la chava dice, ay, es que traigo un vestido, largo, con encaje, y ya al final le digo, y tenía florecitas, ¿verdad? O sea, yo llego a ver el Tú lo puedes detalle, ver. pero no te puedo explicar cómo, pero uno ve cosas. Entonces, hay muchas regresiones que te impactan porque la historia está muy completa, por el aprendizaje, también vienen mensajes para uno y a veces esas te impactan más personalmente, pero
Pues hay muchísimas, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, una que íbamos a hablar sobre el amor, por ejemplo, una que me impactó algo es porque una chica que conozco en esta vida me dijo, necesito que me hagas una regresión. Estuvo muy interesante por varios puntos, porque ella tenía problemas para tener pareja, ¿no? Y una mujer muy guapa, alta, de buena familia, así preciosa, Con educación, todo, tenía todo. Y entonces le hago y tenía varios traumas o varias cosas que tenía ahí, ¿no? Y entonces le hago la regresión y resulta que era un hombre, se ve al inicio en un calabozo y se mordía los pies. Y las yemas de los dedos, él mordía y se mordía. Bueno, y entonces llevas a la persona hacia atrás, está en un calabozo, era un poco gordo y pues solo, ¿no? En un calabozo húmedo, con unas condiciones terribles, la ropa sucia, no tenía zapatos, se mordía los pies, las yemas de los dedos, y entonces la llevo a qué originó que estuviera en ese lugar. Entonces resulta que él era un hombre, o sea, en esta vida es una mujer, pero en aquella vida era un hombre que llega a su casa y encuentra a su mujer siéndole infiel y la mata. Y mata a la esposa y a la pareja. Y entonces, pero él amaba a esa mujer y estaba tan desesperado bueno, no, la reacción fue matarlos a los dos. Y entonces lo meten a la cárcel y él se penaba todo el tiempo, por eso se mordía, porque pues el impulso lo llevó a eso, pero pues tenía ese remordimiento, ¿no? Y puedes saber generalmente la época, por ejemplo. Sí. Siempre dicen estoy en 1700, Sí, más o menos se ubican en una época. Y también por las características de los lugares se ubican en un espacio, o sea, en un país, en un continente o en una ciudad, o a veces ven cosas, ¿no? De las ciudades. ¿Y te has ido, qué tan atrás en años te has ido? Como hasta las cavernas, o tal vez más atrás. Wow. Sí. Así de que eras un protozoario. Sí, bueno, yo no, pero la persona esta a la que le hice una regresión que vivía en las cavernas es la que les digo que ella usaba todos sus sentidos, porque hablaba de que estaba era como un condominio, cueva. Entonces, ella vivía en uno de esos huequitos dentro de la cueva, tenía su nicho donde tenían su fueguito, que lo cuidaban muchísimo, y me comentaba que, bueno, hablábamos de la luz, luego del espacio, luego me decía que su colchón, bueno, no era colchón, era una piel de animal y que le ponían hojas secas abajo para acoginar un poquito la cama, ¿no? Como quien dice, y también me hablaba de los olores, decía que pues no olía muy bien esa piel, y bueno, hablaba de los niños que tenía, se asomaba, te digo que era como un condominio cueva. Ahorita les digo, es que un día cuando mi hija fue a Capadocia, dije, eso es lo que yo vi. Y tengo que regresar, yo tengo que ir a ese lugar y estoy segura que era un lugar como Capadocia, ¿no? Y entonces, después esta mujer hablaba, bueno, ya usó el sentido del tacto por lo de la piel, el sentido del olfato. También después dice que, bueno, contó que al día siguiente los hombres se iban a casar y las mujeres se ponían a cocinar un alimento que era como algo a base de como un cereal o un grano o algo así. Decía que no sabía nada. Era como una avena sin mucho sabor y que eso comían. Y ya cuando los hombres llegaban, empezaban a limpiar el animal
y ya sacaban pues la piel, la grasa, separaban la carne, todo esto. Y entonces ella hablaba de el sabor del alimento ese, que no sabía nada, y de las sensaciones que le daba estar ahí Wow, eso es partiendo el demasiado animal. específico. Exacto, Demasiado. entonces la persona está viviendo todo con su cuerpo, entonces ahí es cuando dices, no lo está inventando, porque te está diciendo a qué le supo la comida, a qué le huele la cama, ¿no? Y, Todo. Juli, y digamos, hay como como una cantidad de vidas que hemos vivido, digamos, hay un límite o como sabes que, por ejemplo, uno en astrología muchas veces dice, eres un alma vieja, eres, sabes, Ujú. como que... eh, Yo creo que las almas viejas es por las experiencias que tienes, ¿no? Y se nota en la gente cuando una persona es muy elemental y cuando una persona tiene como más vida, más capacidades, que etcétera. ha desarrollado a lo largo de las vidas. Exacto. En las manos, según la quirología, te puedes dar cuenta cuando un alma es vieja y cuando un alma es nueva. Hay manos muy elementales. De hecho, a las manos de los campesinos, así se llama la mano campesina, es la más elemental. Y una mano así es la básica, o sea, la de las personas que pues apenas está su alma comenzando, ¿no? Entonces, pues sí, depende de tantas cosas. A mí pero no me hay una impactó. cantidad. Bueno, Sí, eso. de cantidad de vidas, una vez platiqué con una yogi y me dijo que eran 84,000 escalones, o sea, 84,000 vidas. Yo creo que no son 84,000 vidas, bueno, mi punto personal de vista, porque lo que yo le digo a la gente, antes la gente vivía una sola vida. Ahí estaba la mujer que se casaba en su casa toda la vida y se moría, ¿no? Y hoy tienes muchos capítulos de tu misma vida. O sea, podemos vivir diferentes cosas. En la misma vida. Yo ya fui ama de casa, ya fui empresaria, ya fui empleada, ya fui de muchas cosas, ya fui divorciada, volví a casar. Podría decirse así de muchas vidas dentro de una misma vida. Entonces, o sea, se me hace infinito 84,000 vidas. Ahorita les digo otra cosa, que estamos viviendo un instante, pero para nosotros es una vida larga, que también en otra regresión lo vi, de que estamos viviendo un instante, o sea, a lo mejor son minutos de un tiempo eterno, ¿no? Claro. Entonces, mi eterno. punto de vista es ese, que son experiencias. Y antes la vida iba como más lenta, se vivían pocas experiencias en una sola vida. Hoy vivimos muchas experiencias en una misma vida. Es como un libro con diferentes capítulos. ¿Y tú crees que, o sea, llega un punto en el que ya no reencarnas? Sí, ¿Sí? cuando ya no, Cuando ya tienes todas las virtudes pulidas. cuando ya no tienes karma, cuando ya generas puro dharma. Y también pues te preparas y haces cosas por tu alma, ¿no? Por tu ser. Entonces, habrá algún día que digas, pues sí, o Todos que la anhelamos ese vida día. te dé ese grado, porque esta persona me decía que se me hacía muy, muy presumido de su parte decir, ya es la última vida que voy a vivir. Y yo pensaba, no, es que no lo decide uno. O sea, eso uno no tiene la capacidad de tomar esa decisión. Es allá arriba donde deciden hasta dónde estás, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay teorías. Ella decía 84,000 vidas. Luego hay gente que dice que son 144, en fin. Hay un 4 por ahí. Yo, Cuatro por ahí. yo he hecho regresiones y la gente también regresa muchas veces, pero ya después de 8 o 10 ya dices, ya no quiero saber más porque más o menos sigues el mismo patrón. Sí. Y repites, si no avanzas en una vida, vuelves a repetir lo mismo, como en la escuela. Claro. Si no pasas Y para cerrar, cuéntanos
¿en qué momento uno puede acudir a hacer regresiones? Digo, Marce lo dijo al principio, estamos como en un momento en el que siento que la gente está buscando iglesias, ¿sabes? Como que estamos como buscando una espiritualidad nueva y esto viene pasando hace muchos años y buscamos diferentes terapias alternativas para enriquecer nuestra espiritualidad, para conocernos mejor, para entendernos mejor. Entonces, cuéntanos un poquito como en qué momento tú crees que vale la pena hacer una regresión, cuándo se lo recomiendas a la gente y bueno, y cómo te pueden buscar a ti. Sí, bueno, me ha llegado gente de todo tipo. Hay gente que trae enfermedades, que trae conflictos, fobias, que, no sé, alergias, diferente tipo de Bloqueos cosas. amorosos, También económicos. bloqueos amorosos muchísimos, económicos también, o gente que no puede avanzar en la vida, que dice, ¿qué me está pasando, no? Entonces, ese tipo de conflictos personales a veces no te llevas con tu mamá o con tus hijos y dices, ¿por qué? O esto mismo que hablábamos al principio de, ¿por qué este lugar me atrae tanto, no? O por qué toda mi familia, todos usamos lentes, o por qué todos tenemos diabetes, o por qué todos tenemos lo mismo, ¿no? Sí. Entonces entender y ese tipo de situaciones son las que te llevan a buscar una regresión. Ahora, también me ha llegado gente que dice, pues es que yo quiero saber si voy a tener viajes astrales o si voy a ser un maestro de situaciones. O sea, que así va a ser, o Sí, sea, como sí, quiero ir sí. hacia adelante. No, que quieren ver si sus capacidades son suficientes para hacer viajes astrales o para iluminarse, como quien dice, en esta vida, ¿no? También hay gente que ha llegado para saber cuántas vidas ha vivido o hay gente que siente que no ha vivido tantas, hablando de las almas viejas, ¿Tú ¿no? cómo crees que cambia la vida de las personas Ajá. una vez que tiene una sesión de estas? Mira, cuando la gente llegan así callados, serios, asustados, ¿Escépticos? muy escépticos, pero cuando se van, no sabes los abrazos que me dan. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que sí les sirvió la regresión, ¿no? O que sí están convencidos o quedaron muy Y eso es contentos. realmente por lo que tú haces eso, ¿no? Más que lo económico, ¿no? Ujú, Como que sabes que estás claro. poniendo tu don al servicio de las demás personas y Sí. es algo muy bonito. Sí, nosotros le llamamos que somos facilitadores, lo que preguntaban hace rato. No somos psicólogos, ni doctores, ni espiritistas, ni nada. Somos facilitadores. Lo único que yo hago es llevarte a que entres en regresión, en hipnosis, una hipnosis ligera, para que recuerden lo que dicen y lo que ven y guiarlos se pone un objetivo al inicio de la sesión, qué es lo que van a buscar y se sigue ese objetivo. Muchas veces, la mayoría de las veces sí vas a ese objetivo, pero otras veces salen otras cosas. Wow. A lo mejor tú no quieres hablar de un tema y al final sale ese tema, sale... Debe ser mind-blowing. Sí, sí. Que, Y hay veces que es padrísimo porque la persona va a buscar una cosa y salen 4, pero hay veces que quieren buscar 4 cosas y solo sale una, Claro. ¿no? Depende, todas las y terapias más o menos son dices que diferentes. una terapia contigo es entre 2 y 3 horas. Sí, una vez me tardé 7 horas, pero ya no lo vuelvo a hacer, ya me regañaron. Pero sí, normalmente son entre 2 y 3 horas. Okay. Buenísimo. ¿Y te pueden encontrar entonces por WhatsApp? Sí, únicamente por mensajes de WhatsApp. Vamos a dejar el mensaje en las plecas, el WhatsApp en la pleca para que te contacten. Bueno, sí, Pero claro. muchas gracias, Juli. Qué interesante todo esto. Yo la verdad estoy pensando seriamente en hacerme la regresión. Siempre me ha parecido muy interesante, así que te estaré contactando y les contaré qué habré sido en otras vidas. Sí, sirve muchísimo, ayuda. Yo fui escritora en otra vida. ¿Ah, sí? Sí, Ay, a mí me no, llevaron no. como a Asia. Ah, Me mira. dijeron, tú algo tuviste que... Me dice, tienes que ir a Corea. Y justo este año, mi esposo y yo teníamos planeado un viaje a Corea. Fíjate qué chistoso. Súper. Y esta persona no lo sabía. Me dijo, tienes que ir a Corea. Sí, hay gente que siente esas cosas. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, Por fin se nos hizo. Gracias a ustedes y bueno, pues Súper muchas recomendable. gracias. Muchas gracias. Súper.